Thank you all so much for inviting me here this evening. Gracias a todos por invitarme en esta tarde. I do speak Spanish, sí, yo hablo español. But it is a little easier for me to speak in English. Pero es más fácil para mí hablar inglés. It is such an honor to be here. Es un honor grande estar aquí. Thank you, Pastor and First Lady, for giving me this privilege. Gracias, pastor y primera dama, por darme este privilegio. I'm accompanied here by my family. Estoy acompañada por mi familia. And tonight, the topic that I'm going to talk about this evening, Y el tema que voy a hablar esta tarde, I hope that all of you have open hearts. yo espero que todos tengan corazones abiertos. Please sit down, sit down. Por favor, tomen asiento. Thank you so much. Gracias. It's not an easy topic, No es un tema fácil and it really deals with marriages y lidia con los matrimonios and ways to make them divorce proof. y maneras para hacerlos antidivorcio. As the pastor said, I am a licensed clinical social worker. Como el pastor dijo, soy una trabajadora social clínica licenciada. I've been in practice for over 18 years. He practicado por más de 18 años. I've worked with families, He trabajado con familias, individuals, personas, in all walks of life. en todas sus áreas de su vida. My specialty Mi especialidad is divorce recovery, es la recuperación después del divorcio. and I'm also a strong Christian. Y también soy una cristiana fuerte. Those two things, in my mind for many years, did not coincide. Esas dos cosas en mi mente por muchos años no coincidían. Christian and divorce. Cristiana y divorcio. Doesn't God hate divorce? El Señor no odia el divorcio. So for this is a very difficult topic for many Christians. Entonces este es un tema difícil para muchos cristianos. Unfortunately, some marriages cannot be saved. Pero desafortunadamente o tristemente muchos matrimonios no pueden ser salvados. Despite prayers from a godly person in the marriage, A pesar de oraciones de alguien cristiano en el matrimonio, despite trying their best, a pesar de intentar lo mejor que pueden, sometimes it doesn't work. a veces no funciona. And that is so painful. Y eso es muy doloroso. It takes 3 to make a marriage survive. Y toma 3 para que un matrimonio sobreviva. Husband, Esposo, wife, esposa and God in the center. y Dios en el centro. So there are some things that the scientific literature has pointed to ways that you can make your marriage thrive. La literatura científica ha mostrado maneras en que el matrimonio puede sobrevivir. Gracias. And there's also ways that we can sabotage our marriage. Y también hay maneras en que podemos dañar nuestros matrimonios. So for all of you here, Entonces, para todos ustedes aquí, those of you who've been married for a long time, algunos que han estado casados por mucho tiempo and those who have never been married, y algunos que nunca han estado casados and those who hope to remarry one day, y algunos que tienen la esperanza de recasarse algún día, the 2 greatest decisions that we can make in our life. las 2 decisiones mejores que podemos tomar en nuestras vidas. The first, we all know, La primera ya la sabemos, accept Christ as our Lord and Savior. aceptar al Señor como nuestro Salvador. The second one La segunda is who we marry. es con quién nos casamos. It's not what house we buy, No es qué casa compramos, what degree we pursue, qué carrera perseguimos, what city we live in. en qué ciudad vivimos. It's who we marry, Es con quién nos casamos. because they can make our life a joy. Porque pueden hacer nuestra vida una alegría, They could walk with us through the difficulties of life, pueden caminar con nosotros en las dificultades de la vida, or they can make it a living hell. o pueden hacerlo un infierno. So it's very important to choose wisely. Entonces es muy importante escoger con sabiduría. So there's a study that came out of the Gottman Institute. Entonces hay un estudio que salió del Instituto Gottman. It's the longest study on marriages. Es el estudio más largo sobre los matrimonios. It spanned over 40 years. En un plazo de 40 años.
3,000 couples were interviewed, 3,000 parejas fueron observadas o entrevistadas and it was done by John and Julie Gottman. y fue completado por John y Julie Gottman. John Gottman is a researcher, John Gottman es uno que hace búsquedas and he's been researching since the 70s. y desde los 70 ha hecho este trabajo. His wife, Julie, Su esposa Julie is a therapist and a physician. es una terapeuta y una doctora. So when they came together, Entonces, cuando se unieron, they developed a deep interest in what makes marriage work because they wanted to know for themselves. desarrollaron un deseo de saber qué es lo que hace que los matrimonios funcionen. So the way that they started was Entonces comenzaron, they observed couples over a weekend. observando parejas en un lapso de un fin de semana. And then a few years later, Y unos años después, they would meet with the couples again. se reunían con las parejas de nuevo. Based on the observations, Y basado en las observaciones, they were able to determine fueron capaces de determinar with a 94% accuracy con un 94% de exactitud which couples would stay married cuáles parejas iban a mantenerse casados and which ones would divorce. y cuáles se iban a divorciar. So that's what we're going to talk about tonight. Entonces de eso vamos a hablar hoy, esta noche. They- So they divided the couples into two categories. Entonces dividieron las parejas en dos categorías. The master couple La pareja maestra and the disaster couple. y la pareja desastre. So you can imagine the master couple, Entonces se puede imaginar la pareja maestra, they thrived, they had a good marriage, tenían un buen matrimonio, tenían éxito, and the disaster couple, y la pareja desastre, you guessed it, ended in divorce. ustedes entendieron, terminaron en divorcio. So the master couple, Entonces la pareja maestra, they utilized 7 principles. Every one of the master couples utilized 7 principles, cada una de las parejas maestras utilizaron 7 principios. whether they knew it or not. Aunque los sabían o no sabían, lo usaron. It was ingrained in their relationship. Estaba dentro de su relación. The disaster couples La pareja desastre, were missing 1 or more of the 7 principles. les faltaba uno o más de esos 7 principios. The master couple La pareja maestra avoided what we're going to call evitaron lo que vamos a llamar the 4 horsemen: los 4 jinetes. criticism, Crítica, contempt, desprecio, stonewalling, evadir and defensiveness. y estar a la defensiva. The disaster couple La pareja desastre suffered from more stress, sufrieron con más estrés, more illness, más enfermedad, lived 8 to 10 years less vivieron de 8 a 10 años menos than the master couple. que la pareja maestra. That's almost as good as working out. Eso es mejor que hacer ejercicio. Did I make you laugh? ¿Se rió? The master couple La pareja maestra had significant health benefits. tenía muchos beneficios de salud They even lived longer than singles y vivían más tiempo que los solteros and had significantly lower levels of stress. y tenían muchos niveles de estrés mucho más bajos. The disaster couple La pareja desastre, became overwhelmed when speaking with their partner. cuando hablaban con su pareja, se volvían overwhelmed. Help me, somebody. Abrumados. Gracias. Thank you. They would not be able to communicate. No eran capaces de comunicar. And of note, the children had more social, emotional, and intellectual issues. Y los hijos tenían más problemas sociales, psicológicos y emocionales. We're talking about fighting for your family. Estamos hablando de pelear por tu familia. There is so much literature Hay tanta literatura about the effect of conflict between parents on children, sobre el efecto del conflicto entre los padres, even in divorce. aún en divorcio. Children have the same outcome Los hijos tienen el mismo resultado if they come from a two-parent home si vienen de un hogar donde hay 2 padres and a divorced home
y una casa divorciada, and they both have the same amount of conflict, y ambos tienen la misma cantidad de conflicto, the children have the similar poor outcomes. y los niños tenían los mismos resultados pobres o malos, negativos. Mental health issues, Problemas con salud mental, lower grades, los grados de la escuela más bajos, become promiscuous at an earlier age, había promiscuidad en sus vidas en una edad más baja, alcohol abuse, abuso de alcohol o de drogas, and so on and so on and so on. y mucho más. That's why it's so important. Por eso es tan importante. So let's talk about the four horsemen of the four horsemen. So Entonces vamos a hablar de los 4 jinetes. we have it listed up here. Tenemos la lista aquí arriba. So they titled it the four horsemen of the apocalypse because it is the end of a marriage if these things continue to happen. Lo llamaron los 4 jinetes del apocalipsis porque son las 4 cosas que vienen antes del divorcio. So the first one is criticism. Entonces la primera es la crítica. This is very different than offering a critique or a complaint. Esto es muy diferente de ofrecer una queja o de juzgar algo. Criticism is an attack on your partner's character. La crítica es un ataque en la personalidad de tu pareja. For example, Por ejemplo, a complaint would be, una queja sería, I was scared when you were running late. me asusté cuando estabas tarde, You didn't call me. no me llamaste. I thought we had agreed Pensé que estábamos de acuerdo that we would do that for each other. que lo íbamos a hacer mutuamente. That's a complaint. Esa es una queja. A criticism is, Una crítica es, you never think about anyone but yourself. nunca piensas en nadie más, solo en ti. I don't believe how forgetful you are. No creo cómo se te olvidan las cosas. You're just selfish. Eres egoísta. You never think of me. Nunca piensas en mí. Notice it's always and never statements in there. Recuerden, siempre hay esas palabras siempre y nunca. And it's attacking their character. Y eso está atacando el carácter de la otra persona. If you find that this is a problem in your marriage, Si encuentras que esto es un problema en tu matrimonio, this is where I ask when I go through the four horsemen, cuando paso por estos 4 jinetes, esto es lo que pregunto. I don't want you thinking, Yo no quiero que tú pienses, that sounds like my husband. eso suena como a mi esposo. That sounds like my wife. Eso parece a mi esposa. No, No, think about yourself. piensa en ti. You can't change other people. No podemos cambiar las otras personas, You can change yourself. tenemos que cambiarnos nosotros. So if you're critical of your spouse Entonces, si criticas a tu pareja and you notice it is an ongoing issue, y ves que es un problema continuo, you need to really seek the Lord, tenemos que primero buscar al Señor, deal with that spirit of criticism, lidiar con ese espíritu de crítica and humble yourself y humillarnos and apologize to your spouse and make a change. y pedir perdón para poder cambiar. Because what happens is, Porque lo que sucede es, as we go through these four horsemen, cuando miramos estos 4 jinetes, each one is worse than the other, cada uno es peor que el otro and they build on each other. y se alimentan el uno del otro. So one goes from criticism Entonces vamos de la crítica to now contempt. ahora el desprecio. Contempt is the number one single predictor of divorce. El desprecio es el indicador más fuerte del divorcio. When we talk with our partner with contempt, Cuando hablamos con nuestra pareja con desprecio, we are being purposefully hurtful. estamos hiriendo con propósito, a propósito. We want to humiliate them. Queremos humillarlos. We may use sarcasm, De pronto usamos el sarcasmo, disrespect, la falta de respeto, ridicule, ridiculizar, names, llamarnos por nombres, eye rolling, levantar los ojos, voltear los ojos, or just scoffing them. o simplemente, I don't know what scoffing is, burlarse burlarse, de ellos. burlarse. Thank you. Contempt goes further than criticism. El desprecio va más allá de la crítica. Criticism attacks their character,
La crítica ataca su carácter, but then you assume a position of authority over them. pero asumes una posición de autoridad sobre ellos. For example, Por ejemplo, a wife has been home all day. una esposa ha estado en la casa todo el día. Husband walks in from work. El esposo llega del trabajo. She's about to pull her hair. Ella está que se quita el pelo. And her husband says, I'm so tired from work today. It was such a stressful day. Y el esposo dice, yo estoy tan cansado del trabajo. Fue un día muy estresante en el trabajo. Oh, you're tired? ¿O tú estás cansado? Cry me a river. Llórame un río. I've been with the kids all day running around like a mad person trying to keep this house Yo he clean. estado con los niños corriendo por todo lado como una loca. All you do is come home and flop down on the couch Todo lo que haces es llegar a la casa y sentarte en el mueble and play those stupid video games. y jugar con esos videojuegos estúpidos. I don't have time to deal with you. Yo no tengo tiempo para lidiar You're so, contigo. you're so pathetic. Patético, eres Patético, patético. eres patético. So the research also shows that couples that deal with each other in this contemptuous way Entonces la búsqueda encuentra que las parejas que se comunican de esta manera con desprecio suffer with more infections, sufren con más infecciones, cold, flus, etc., gripas, flu, because of the weakened immune system, porque el sistema inmune está débil because of stress. por el estrés. The third horseman, El tercer jinete, defensiveness. estar a la defensiva. That's typically a response to criticism. Esta es una respuesta a la crítica. We've all had moments where we've been defensive, Todos podemos encontrar momentos en que hemos estado a la defensiva. when we've been accused unjustly. Cuando nos han acusado injustamente, You know, we may look for excuses. de pronto buscamos excusas. This is a little bit different than that. Esto es un poco diferente a eso. This is a way that is now ingrained in the relationship. Esto es un comportamiento que ya está dentro de la relación. Instead of a person taking responsibility for the wrong that they have done En vez de una persona tomar responsabilidad por el error que cometieron and being humble y ser humilde and vulnerable with their y partner, vulnerable con su pareja, they make excuses and play the victim. hacen excusas y se hacen la víctima So the partner will back off. para que su pareja los deje tranquilos. The excuses feed the cycle Las excusas alimentan el ciclo where partners feel they're not being taken seriously. donde la pareja siente que no lo están tomando en serio. For example, Por ejemplo, question. Did you call Betty and Ralph to let them know we're not coming tonight as you promised this morning? pregunta, ¿llamaste a Betty y Ralph para dejarles saber que no íbamos a ir esta noche como prometiste esta mañana? A defensive response would be, Una respuesta a la defensiva sería, I was just too busy today. estaba muy ocupado hoy. As a matter of fact, you know how busy I was. Es más, tú sabes lo ocupado que yo estaba. Why didn't you do it? ¿Por qué no lo hiciste tú? So they're responding defensively, Entonces están contestando a la defensiva, reverse the blame, culpan al otro por lo que ellos no hicieron, make the partner feel at fault, los hacen sentir culpables ellos, manipulation. que es manipulación, Instead, a non-defensive response pero una respuesta que no es defensiva would diffuse the situation. calmaría una situación. Yes, the person was busy and they made a mistake. Si la persona estaba ocupada, hicieron un error. A different way to have handled that situation Una manera diferente de contestar a esa situación could be, I'm so sorry, I forgot. pudiera ser, perdóname, se me olvidó. I should have asked you this morning to do it because I knew my day would be very busy. Te hubiera pedido que tú lo hicieras esta mañana porque mi día sabía que iba a estar muy ocupado. Let me call them now. Déjame llamarlos ya. See the difference? ¿Ven la diferencia? They take responsibility Toman and responsabilidad they try to make it better. y tratan de mejorar la situación. Although it's understandable to want to defend yourself Aunque es comprensible que uno quiera defenderse when you feel stressed out or you feel like you're being attacked, cuando estamos estresados o cuando sentimos que nos están atacando, it's just perpetuates the cycle. es un ciclo perpetuo. It is really a way of blaming your partner
Es una manera de echarle la culpa a la pareja for something you've done. por algo que nosotros hemos hecho. Remember what I said? Acuérdense lo que dije. You can't change your partner. No podemos cambiar a nuestra pareja, You can change yourself. te puedes cambiar a ti. The fourth horseman El cuarto jinete is probably the worst. es probablemente el peor. It's stonewalling, Es evadir, which is the response to contempt. que es la respuesta a el desprecio. It's when the person completely withdraws, Es cuando la persona completamente se retira, they put a wall up, ponen una pared, levantan una pared and instead of listening to their partner, y en vez de escuchar a su pareja, they just tune them out, simplemente los apagan, they ignore, ignoran, act busy, pretenden que están ocupados, distract themselves, se distraen and this becomes a pattern of behavior. y esto se vuelve un comportamiento, un ciclo de comportamiento. It becomes a way of coping. Se convierte en una manera de sobrepasar esta situación, Because the stress in the house is just too much. porque el estrés en la casa es demasiado They just need a mental escape. y necesitan escapar mentalmente. So if you feel like you're getting to that place, Entonces, si sientes que estás llegando a ese lugar, you're talking with your spouse, estás hablando con tu esposo, and you pareja, feel yourself wanting to escape the situation y quieres escapar la situación because your emotions are getting out of control, porque tus emociones están fuera de control, it's very important es muy importante to walk away. de irte de ese momento. You can tell your spouse, Le puedes decir a tu esposo, I'm pareja, feeling too angry to talk right now. estoy sintiéndome muy enojado, enojada para hablar en este momento. This conversation is not going to end well. Esta conversación no va a terminar bien. Let me take a breather. Déjame respirar, Give me 20 minutes dame 20 minutos and we'll come back to it. y vamos a volver a hablar. Really important. Muy importante, Don't say, I need to walk away from this and then not return to the conversation. no digas necesito salir de esta situación y no volver a la conversación, Because that's again dismissing your partner. porque una vez más eso es ignorar a tu pareja. You need some time to yourself Necesitas tiempo para ti, to do something to calm yourself down. para hacer algo para calmarte. Whatever it is that works for you. Lo que sea que funcione para ti. We all have different ways of coping with our emotions. Tenemos diferentes maneras de controlar nuestras You need emociones. to go take a walk, Si necesitas ir a caminar, go read something, pray, whatever it is that you need to do to calm down, go do it. ir a leer algo, orar, cualquier cosa que necesitas hacer para calmarte, ve y lo puedes hacer. And up here we have the antidotes to the four horsemen. Y aquí tenemos los antídotos a estos 4 jinetes. This is not an all-encompassing list by any means. Esto no es una lista completa. It's just a brief exercise that you can do. Es un ejercicio breve que se puede hacer. So when you start to feel that you're going to criticize your spouse, Entonces, cuando empiezas a sentir que vas a criticar a tu pareja, you never, Tú- I can't stand that you are fill in the blank. tú siempre, tú nunca, no puedo creer que esto y esto y esto. We'll use the example of running late. Vamos a usar el ejemplo de llegar tarde. You turn it to yourself. Entonces lo pones hacia ti. I feel hurt, Me siento herido, scared asustado when you don't come home on time. cuando no llegas a la casa a tiempo. Because a lot of times the emotions that we're feeling, Porque muchas veces las emociones que sentimos, because we're not in tune with our emotions, porque no estamos conectados con nuestras emociones, come out as anger. salen con rabia. So take a minute. Entonces toma un momento, Pull yourself together so you can express yourself correctly to your spouse. contrólate para poder expresarte bien a tu pareja. That shows respect for them too. Y eso les muestra a ellos respeto. For contempt, Para el desprecio, you have to build a culture of appreciation. tenemos que construir una cultura de aprecio. And we're going to talk a little bit more about that. Y vamos a hablar sobre eso un poco más. The opposite of defensiveness, El opuesto de estar a la defensiva taking responsibility. es tomar responsabilidad. Apologize where you failed Pedir perdón cuando cometemos errores and make it right. y hacerlo bien. Instead of stonewalling, Y en vez de evadir,
Take care of yourself so you're not ignoring your spouse. Cuidarse a uno mismo para que no esté ignorando a su pareja. Take a break Tome un descanso and then revisit the y situation. después revisite la situación. Okay, so now we're going to talk about the 7 healthy principles of a marriage. Ahora vamos a hablar sobre los 7 principios de un matrimonio saludable. And I need that picture. There we go. Ahí está. Thank you. So the 7 principles are as follows. 1, building a love map. Los 7 principios son de esta manera. Primero, construir un mapa de amor. Building fondness and admiration. Construir cariño y admiración. 3, turning towards each other. 3, voltear hacia el otro en vez de lejos de uno del otro. 4, accepting influence. Cuarto, aceptando influencia. 5, solving solvable problems. 5, poder resolver problemas que se pueden resolver. 6, overcoming gridlock. 6, sobrepasar, help me, gridlock, Estanque. estanque. Mhm. Ok, sobrepasar el estanque. 7, creating a shared meaning. Y 7, creando un significado mutuo. So every house has to have a foundation. Entonces, cada casa tiene que tener un fundamento. The foundation for this house, for a healthy marriage, El fundamento para esta casa, para un matrimonio saludable, is trust and commitment. es la confianza y el compromiso. Think to yourself, Piensa tú mismo. can you honestly say, Puedes honestamente decir, my spouse has my best interest at heart? mi pareja quiere lo mejor para mí. Can your spouse say that about you? Tu pareja puede decir eso de ti. If the answer is no to either one, Si la respuesta es no de alguna de las dos your respuestas, relationship is in ruins. tu relación está en ruinas. Be careful. Ten cuidado. This is the time to take steps to fix that. Este es el tiempo de tomar pasos para arreglar eso. All the other principles are built on that. Todos los otros principios están construidos sobre eso. It all returns to the definition found in 1 Corinthians 13. Y todo vuelve a la Definition. definición encontrada en 1 Corintios 13, Which is the chapter on love. que es el capítulo sobre el amor. And you can sum it up in one word: Y lo podemos concluir en una palabra: sacrifice. sacrificio. Love is sacrifice. El amor es sacrificio. It is. It's putting the needs of your spouse ahead of your own. Es poner las necesidades de tu pareja antes de las tuyas. It's mutual love and respect. Es amor y respeto mutuo. With the deep knowledge Con el conocimiento profundo and the assurance y la seguridad that your spouse has your best interest at heart Que- always. que tu pareja siempre quiere lo mejor para ti, Even when you don't agree, aun cuando no estamos de acuerdo, even when you're looking crazy, aun cuando te ves como un loco, even when you're crispy around the edges. aun cuando what? Estás un poquito Estás un poquito alterado. That's the foundation for a healthy marriage. Ese es el fundamento para un matrimonio saludable. So the first 3 principles in the sound relationship house Entonces, los 3 principios primeros en la casa en relación sana can be summed up as friendship. puede concluirse como una amistad. That's where the best relationships, marital relationships, come from, is a good friendship. De ahí vienen las mejores relaciones matrimoniales, de una buena amistad, Genuine connection una conexión genuina and a desire to be around each other y un deseo de estar juntos. are the basis of an authentic friendship. Es la base de una amistad. So number 1 is building your love map. Entonces, primero es construyendo mapas de amor. So a love map is a map of your partner's inner world. Entonces, un mapa es una oportunidad de ver lo que es el mundo de la otra persona. In the beginning stages of a relationship, En las primeras etapas de una relación, we are learning all about our partner's love map. estamos aprendiendo todo sobre el mapa de amor de una persona. We're interested. Estamos interesados. We're asking questions. Estamos haciendo preguntas. We want to know the heart of our partner. Queremos conocer el corazón de nuestra pareja.
As the years go by, Pero al pasar los años, the love map changes. el mapa de amor cambia. Because the same way that we don't think the same way we thought when we were 17, Porque de la misma manera que en este momento no pensamos como cuando teníamos 17 años or 24, o 24, and I won't go any higher, y no voy a seguir subiendo, we change as people. cambiamos como personas. The love map changes. El mapa de amor cambia. If we're not engaged in asking the right questions, Si no estamos comprometidos en hacer las preguntas correctas, over time there will be distance between the partners. con el tiempo va a haber distancia entre la pareja. And eventually that person will become a stranger. Y eventualmente esa pareja se va a convertir en un extraño. How many times have we heard the stories of ¿Cuántas veces hemos escuchado las historias? the kids grow up, Los niños crecen, the parents divorce los padres se divorcian, because they have nothing in common. porque no tienen nada en común, They don't know each other. no se conocen. Everything was built on the task of the day. Todo estaba construido en el trabajo del día. And when there's no more tasks, Y cuando ya no hay responsabilidades, there's no more relationship. ya no hay relación. So it's important to understand each other's love map. Entonces es importante comprender el mapa de amor de cada uno. The masters, Las parejas maestras they knew their partner's love map really well. conocían el mapa de amor de su pareja muy bien. They had regular conversations about what was new in their lives. Tenían conversaciones regulares sobre lo que estaba pasando nuevo en sus vidas. They shared about their day. Compartían sobre lo que pasaba en sus They knew días. about each other's dreams. Conocían los sueños de la otra persona. The disaster couple, on the other hand, Pero la pareja desastre had a vague understanding of their partner's love map. no comprendían el Tenían mapa de amor poco interés. y poco interés. And they were not very detailed in their knowledge of it. Y no tenían muchos detalles sobre su comprensión de lo que era. So we have to get to know our partners. Entonces tenemos que conocer a nuestra pareja. So in the handouts that I've provided this evening, Entonces en los papeles que voy a dar en esta tarde, I've given you a love map activity. les he dado un mapa de amor, una actividad sobre el mapa de amor. I hope you take it Espero que lo pueda and tomar you go on a date night y se vaya en una cita romántica and you go and do the questions. y haga las preguntas. So the second building block of a sound relationship Entonces el segundo principio de una relación sana is building fondness and admiration. es construir cariño y admiración. The simple act of saying thank you, El acto tan sencillo de decir gracias. noticing each other, Darse cuenta, notarse el uno al giving otro. compliments, Dar complementos. talking about the positives your partner does in the relationship, Hablar de las cosas positivas que la pareja hace en la relación. in the day in and day out, Todos los días. whether they work outside of the home or inside of the home, Aunque trabajen afuera o dentro de la casa. letting them know that you appreciate them. Dejarles saber que los aprecia. So in the Love Lab, Entonces, en un laboratorio de amor, this is where they did the observations of the couples. esto es donde hicieron la observación de las parejas. The master couples Las parejas maestras observed the good acts observaron las buenas acciones and they said them y las dijeron 80% of the time, 80% de las veces. versus the disaster couples Al opuesto de una pareja desastre that was 50 or less. que era 50% o menos. It was the same amount of acts, Eran los mismos actos, acciones, but the disaster couple only noticed 50% or less pero la pareja desastre solo se daba cuenta de la mitad o menos, because they were focusing on negative. porque estaban enfocados en lo negativo. Imagine how transformed our marriages would be Imagínense qué tan transformados serían nuestros matrimonios if we focused on the positives of each other. si nos enfocamos en lo positivo del uno del otro. So I'm going to help you with that. Entonces le voy a ayudar con eso. In your second set of handouts, En el segundo papel que van a recibir, you're going to get an activity to do with each other. van a tener una actividad para hacer juntos, So you can start to express that appreciation for each para other. comenzar a expresar ese aprecio el uno del otro. Okay, number 3, Número 3. turning toward each other instead of away. Voltear hacia la pareja en vez de lejos de la pareja.
Turning toward your spouse Voltearse hacia su pareja is accepting their bids for affection. es aceptar lo que ellos requieren para el afecto. So what does that mean? ¿Qué quiere decir eso? So when your spouse says, "Hey, come sit next to me." Cuando tu pareja te dice, ven a sentarte al lado mío. "Oh, wow, look, it's such a nice day." Oh, mira, es un día hermoso. The master couples La pareja maestra were in tune with that, estaban conectados con eso and they connected with their partner 88% of the time. y se conectaban 88% del tiempo. Not 100, because none of us are perfect. No 100 porque ninguno es perfecto. They would respond with connection, Respondían con conexión, while the disaster couples mientras que la pareja desastre only turned toward their partner solo se volteaban hacia su pareja 30% of the time. 30% del tiempo. They would either not turn toward them at all, Simplemente o no se volteaban hacia ellos del todo or they would turn completely against them. o se volteaban en contra de ellos. So when your partner wants connection, Entonces, cuando su pareja quiere conexión, be there. esté ahí. So a simple example. Un ejemplo sencillo. "Hey, how was your day?" ¿Cómo estaba tu día? It was okay. Estaba bien. That communicates you really don't want to have a conversation, Eso comunica que no quieres tener una and conversación you're not giving them attention. y no les estás dando atención. You're in essence turning away, Entonces estás volteándose en contra de ellos or worse, o lejos de ellos. or O peor, saying, "You're only asking because you want me to talk about your day." solo me preguntas porque quieres hablar de tu día. So that's showing contempt. Entonces ahí es donde se muestra el desprecio. Another example, Otro ejemplo, and this is going to be an ouch for a lot of people, and I'm sorry for that, y esto va a doler para muchos, is when your partner goes, "Ay!" es cuando su pareja hace ¡ay! instead of asking, "Hey, are you okay? What's wrong with you?" En vez de preguntar, ¿qué te pasó? "Ah, you're so dramatic." ¡Ay, eres tan dramático! Right. So all those little things, Todas esas cosas pequeñas, when your partner is turning toward you, cuando su pareja está volteándose hacia usted, build trust. construya confianza. Trust is not only built by the big things. Confianza no solo se construye por las cosas grandes. We know the obvious ones: fidelity, Saben las grandes, las obvias, fidelidad, being there. estar presente. But it's in the little things that Pero we es do. en las cosas pequeñas que hacemos. When we constantly turn away from our spouse, Cuando constantemente nos volteamos lejos de nuestra pareja, we're showing them that we really don't care about them or their les feelings. estamos mostrando que en realidad no nos importa a ellos o sus sentimientos. We're fine if they're there or not. Estamos bien si están ahí o no. But when we do turn toward them, Pero cuando nos volteamos hacia ellos, we're depositing in the trust. estamos depositando en su confianza. Oh, they really love me. Oh, me aman de verdad. I can really be myself with them. Oh, puedo ser yo mismo con ellos. I don't have to pretend to be something else. No tengo que pretender ser otra cosa. They love me for who I am. Me aman por lo que yo soy. So there are some real ways that you can show, that you can demonstrate this to your partner. Y hay maneras muy reales que puede demostrar eso a su pareja. Being genuinely interested in what they have to say. Estar completamente genuinos en lo que ellos están diciendo. Expressing affection. Expresando afecto. Taking their side. Tomando su lado. If someone is speaking ill of your partner, Si alguien está hablando mal de su pareja, you take their side. ustedes toman el lado de la pareja. Communicate understanding with them. Comunicar comprensión con ellos. Being patient with them. Es ser pacientes con ellos. So in the former example where we did the "I", En el ejemplo donde hicimos el ay, we validate the emotion le damos valor a las emociones instead of dismissing what they're saying. en vez de ignorar lo que están diciendo. We do not do always and never statements. Nunca decimos frases con nunca y siempre. If they're talking to you about a problem Si te están hablando de un problema and they're sharing their heart with you, y están compartiendo su corazón contigo, take the time to listen. toma el tiempo de escuchar. Don't be so quick to offer advice. No seas tan rápido de ofrecer consejo. Listen to understand.
escucha para comprender instead of trying to solve. en vez de tratar de resolver. So the next one, number 4, Entonces el próximo, número 4, positive perspective. una perspectiva positiva. It's giving each other the benefit of the doubt. Es darse el beneficio de la duda. It's believing the best in your spouse, Es creer lo mejor de su pareja, even when they mess up. aun cuando cometen errores. Believing that your partner is not acting maliciously toward you, Creyendo que su pareja no está actuando de manera maliciosa hacia usted, even when they're being inconsiderate or forgetful. aun cuando están siendo inconsiderados y olvidadizos. It's eliminating assumptions. Es eliminando Asun- asunciones. Asunciones. So assumptions come Esas asunciones vienen through our own faulty thinking. de nuestra errónea manera de pensar. Many of us have been hurt in the past. Muchos hemos sido heridos en el pasado. We may have dealt with difficult rejection, Hemos de pronto lidiado con rechazo difícil. people that we have trusted have abandoned us. Personas en las que hemos confiado nos han abandonado. They may have been abused. De pronto hubo abuso. Those things affect the way that we see the world. Entonces esas cosas afectan la manera en que vemos el mundo. And we see everyone through that lens. Y vemos a todo el mundo a través de ese lente. I can't trust anybody. They'll leave anyway. No puedo confiar en nadie, se van a ir de todas maneras. All men cheat. Todos los hombres engañan. Those are very common ones. Esas son cosas muy comunes. They'll just leave anyway. Se van a ir de todas maneras. Son suposiciones, perdón, esa era la palabra. And when we see others through those assumptions, Y cuando vemos a otros a través de esas suposiciones, we're hurting the relationships before us. estamos hiriendo las relaciones con las que estamos viviendo. It's really important to understand yourself Es muy importante comprenderse uno mismo and the things that you carry, y las cosas que cargamos. get inner healing, Hay que sanar internamente so you're not poisoning your relationship with those assumptions. para que no estemos envenenando nuestras relaciones con esas suposiciones. We have to take responsibility for our healing. Tenemos que tomar responsabilidad para nuestra sanidad. That's what Christ died for. Para eso es que murió Cristo. So the next one is managing conflict. Entonces el siguiente es manejando los conflictos. How to have productive conversations Cómo tener conversaciones productivas in spite of our differences. a pesar de nuestras diferencias. So there's two kinds of conflict. Entonces hay dos tipos de conflictos. The solvable conflict Los que se pueden resolver and the unsolvable. y los que no se pueden resolver. About 30 to 31% of the problems that we interface are solvable easily. Más o menos 30% de los conflictos que tenemos los podemos resolver muy fácil. The other 69 to 70% are not. El otro 69-70% no lo son. And that's across the master couples and the disaster couples. Y eso es igual para la pareja maestra y la pareja desastre. So the difference is Entonces la diferencia es how they dealt with them, cómo los manejaron, how they addressed them. cómo los enfrentaron. The master couples Las parejas maestras talked through them hablaron sobre Es- el conflicto instead of allowing the problems to overtake their relationship. en vez de que el problema tomara control de la relación. So there's three aspects to problem solving. Entonces hay tres aspectos de resolver problemas. One, solving solvable problems. Primero, resolver problemas que se pueden resolver. Two, overcoming gridlock. El segundo es sobrepasar el atasco. And three is accepting your partner's influence. Y tres es aceptar la influencia de tu pareja. So like I said, about 30% of problems are easily solvable. Entonces, como dije, el 30% de los problemas se pueden resolver. So if you have a conversation, a healthy conversation, Si tenemos una conversación saludable, you can come to a resolution. podemos llegar a una resolución. That's what master couples did. Eso es lo que las parejas maestras hicieron. They talked through it, Hablaron they come with a solution. y tuvieron una solución. Disaster couples could not. Las
parejas desastres no podían. They did not have the tools to communicate with each other. No tenían las herramientas para poder comunicar el uno con el otro. And these solvable problems, Y estos problemas que se podían solucionar they just became issues that were going on in the relationship. simplemente se convirtieron en problemas continuos en su And they relación. would go on for years and years and years building resentment. Y pasaban años y años y años con estos problemas construyendo resentimiento. So the second aspect is overcoming gridlock. Y el segundo aspecto es sobrepasando el atasco. A visual for this Y algo visual para esto is when you're stuck in a really bad traffic jam. es cuando estamos atrancados en un tráfico horrible. There's a standstill, Estamos quietos. no forward movement. No nos movemos hacia el frente. What does that do? It increases our frustration. ¿Qué hace? Empieza a subir nuestra frustración. So that's what happens when problems continue. Entonces, eso es lo que sucede cuando los problemas siguen. You're stuck Estamos atascados. and you can't move forward, No podemos mover hacia el frente and the frustration increases. y la frustración aumenta. There are certain problems in marriages Hay ciertos problemas en el matrimonio that are reoccurring themes, que son temas que reocurren. and couples feel very strongly in their own viewpoint. Y la persona se siente muy fuerte en su propia opinión. So there really hasn't been a solution. Entonces no ha habido una solución. So for example would be Un ejemplo sería money. el dinero. People have different views about money. Las personas tienen diferentes vistas, opiniones del dinero. You have those that aggressively save Hay los que agresivamente ahorran, and those that aggressively spend los que agresivamente gastan and anywhere in between. y cualquiera en medio de esos dos. If an aggressive saver Si una persona que ahorra agresivamente marries an aggressive spender, se casa con alguien que gasta agresivamente, it's a problem. es un problema. And people feel very strongly about it Y las personas se sienten muy seguras sobre su opinión. for whatever reason, Por cualquier razón, whether it's childhood, sea por la niñez, trauma, trauma, lack of security, falta de seguridad, fear, temor, whatever the case may be, there's a reason behind that viewpoint. cualquier sea el caso, hay motivos detrás de esa opinión. So the masters in relationship, Entonces las parejas maestras, they talked about the deeper meaning ellos hablaban sobre el significado profundo and tried to work together on a possible solution. y trataban de hablar sobre una solución posible. There was a give and take, Había flexibilidad and they tried to work together to come up with something that they both could live with. y trataban de solucionarlo con algo con lo que los dos estuvieran de acuerdo. Whereas a disaster couple Al contrario de una pareja desastre, allowed these differences permitían que estas diferencias to keep them stuck and more frustrated. los dejaran atascados y más frustrados. So I do have another activity that I've put together for you all. Entonces tengo otra actividad que la van a obtener. It's the activity Dream Within Conflict. Es una actividad sueña en medio del conflicto. It's really talking about what the different conflicts are. Habla You can sobre- pick one. Habla sobre los diferentes conflictos, puedes And- escoger uno, It's a guide y es una guía to help each partner para ayudar a cada pareja understand each other and where they're coming from. comprenderse cada uno y de dónde vienen. Now, all these things that I'll be providing to you, Y todas esas cosas que les voy a proveer they're not meant to cause arguments. no son para causar argumentos. That will defeat the purpose. Eso no sería el propósito, iría en contra del propósito. So they're meant to really hear the heart of your spouse. Entonces, estos son para de verdad escuchar el corazón de su pareja. You may not agree with what they have to say, De pronto no va a estar de acuerdo con lo que ellos van a contestar, but be willing to listen. pero esté dispuesto a escuchar. So the next part of conflict resolution Entonces, la próxima parte de la resolución de conflictos is accepting your partner's influence. es aceptando la influencia de su pareja. It's just what it sounds like. Y es exactamente lo que quiere decir.
You listen to your partner. Tú escuchas a tu pareja, You take their opinions into consideration. consideras su opinión. You don't just stay stuck in your decision No solamente te quedas atrancado en tu opinión, because that's how you are and that's how you want it to be. porque así eres y así quieres que sea. That's what a disaster couple does. Eso es lo que la pareja desastre hace. You have to be willing to compromise. Tenemos que estar dispuestos a tener compromiso. So the next part of the sound house, relationship house, Entonces, lo siguiente de una casa sana, de una relación sana, is making life dreams come true. es hacer que los sueños de la vida se hagan realidad. This is where you get past the point of surviving, Esto es cuando ya pasamos el punto de sobrevivir and now you're thriving in the y relationship. ahora tenemos éxito en la relación. You support each other. Nos apoyamos el uno al otro. You're your spouse's biggest cheerleader. Usted es el que más le hace porras a su esposo, a su pareja. If they talk to you about a dream that they have, you talk through it about how to make it happen. Si te hablan de un sueño que tienen, entonces se habla sobre cómo se puede obtener. You don't mock them. No se burla. You try to have them pursue. You try to help them pursue their life goals. Tratas de ayudarlos a perseguir esas metas de vida. This is where we get to pursue our life's purpose and what we've been created to do. Y aquí es donde hablamos sobre poder seguir nuestro propósito en la vida y lo que fuimos creados para hacer. To do what God created us to do, Para poder hacer lo que Dios nos creó, instead of dealing with the everyday surviving. en vez de estar sobreviviendo el día a día. Even if you have different dreams, Aunque tengamos diferentes sueños, think about ways that you can support each other. piensa en maneras en que se pueden apoyar el uno al otro. And the last part Y la última parte is creating a shared meaning. es crear un significado mutuo. So we all know that when we marry, Entonces sabemos que cuando nos casamos, we leave mother and father and cleave to our spouse. dejamos padre y madre y tomamos a nuestro esposo. We are now a new family unit. Y ahora somos una unidad familiar. We come from different backgrounds, Venimos de diferentes antepasados, different experiences. diferentes experiencias. They don't have to be points of contention. No tienen que haber puntos de contención. You can work together to create your own new traditions, Podemos trabajar juntos para tener nuevas tradiciones, ways of connecting, maneras de ways conectarse, of having free time and taking care of each other. maneras de tener tiempo libre y cuidarse el uno al otro. So, those are the 7 aspects. Entonces esos son los 7 aspectos. I hope you took the time to really think about it. Espero que de verdad lo pensaron. And if your marriage is missing some of those Y aspects si su matrimonio le hace falta alguna de esos aspectos and you're sounding more like the disaster couple, y usted suena más como una pareja desastre, it's okay, you're in the right place. está bien, está en el lugar correcto. It's time to invest in your relationship, Es tiempo de invertir en su relación, to be open and honest with each other. ser abiertos y honestos el uno con el otro. We all know marriage is not easy, Todos sabemos que el matrimonio no es fácil, but taking the time to make a commitment, pero tomar el tiempo de hacer un compromiso, put down our pride, poniendo abajo nuestro orgullo, being vulnerable with each other, siendo vulnerables el uno con el otro, can make the difference in making your marriage survive and thrive. puede hacer la diferencia en que su matrimonio no solo sobreviva, sino tenga éxito. For some of you, Para algunos de ustedes, you may need outside help to do this. usted de pronto necesita ayuda externa para hacer And, esto. and that's okay. Y eso está bien. It's much better to get the outside help now Es mejor tener la ayuda externa ahora than to pay the price of a divorce later. que pagar el precio de un divorcio después. Nobody wants that. Nadie quiere eso. So accept that and be willing to invest in your relationship as necessary. Entonces hay que aceptar eso y estar dispuesto a invertir en nuestra relación. So I've been grateful to share this opportunity with you. Entonces tuve mucho gusto de compartir esta oportunidad con ustedes. As I said, we do have some handouts. Como dije, tenemos los papeles, la información. I do have my business cards in the back for any of you. También, sorry.
No, go ahead. También tengo mi tarjeta de negocio en la parte de atrás. If any of you want to reach out to me. Si alguno quiere comunicarse conmigo. I also have my book in the back. Y también tengo mi libro en la parte de atrás. It's titled The Name Changer. Se llama El cambiador de nombre. And it's how to heal from the devastation of divorce. Y es cómo sanar de la devastación del divorcio. It takes you on a journey Te lleva por una jornada of accepting Christ de aceptar a Cristo as your healer como tu sanador and ripping off the stigma of divorce. y rompiendo el estigma del divorcio. And it's a great resource for those who are going through a divorce, who have been through a divorce. Y es un buen recurso para aquellos que están pasando por un divorcio o Lo han pasado. lo han pasado. And if you want to minister healing and sometimes don't know how to in this topic, Y si quieres de pronto ministrar sanidad en este tema y no sabes cómo, there's clinical principles in there hay principios clínicos ahí and biblical principles y principios bíblicos that you can minister to those as well. que también puedes usar para ministrar a esas personas. Thank you all so much. Gracias, muchas God gracias. bless you. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Puede ponerse en pie. Diga conmigo, wow. Ahora diga wow al revés. Increíble. Esto es lo que el Evangelio enseña. El Evangelio no le va a enseñar algo diferente que lo que la ciencia ha descubierto. Esto es lo que el Evangelio enseña: a morir a nosotros mismos. ¿No le pareció escuchar el Evangelio una predicación? Este es el problema. El problema es cuando creemos que llevar una vida espiritual es igual a llevar una vida saludable. Ahí me estrellé con muchos. Hay tanta gente que puede pasar por las emociones de hablar en lenguas, de adorar a Dios, de danzar, de avivamiento, pero nunca llegamos al punto de entender que el Señor quiere que nosotros muramos a nosotros mismos para Él poder morar dentro de nosotros. Y cada uno de nosotros ha pasado por experiencias, por traumas, situaciones, circunstancias, X o Y motivo, el cual sea. Y estas circunstancias lo que han causado en nosotros es un cambio de carácter. Por eso su pastor le habla tanto de poder controlar su carácter. La Biblia enseña, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Hay unos que tienen demonio propio. Es dominio propio. Me fascina lo que dice la Biblia en inglés. En inglés dice, because God has not given us a spirit of fear, but of power and love and sound mind. Una mente clara, una mente que puede pensar. Porque si usted puede tener una mente clara, usted va a tener acciones claras. Porque si usted puede tener una mente clara, usted puede controlar sus acciones. Por eso es que cuando venimos a Cristo, en el caminar con Dios, debería ser posible controlar mis acciones. Yo ya no me enojo como me enojaba. Yo ya no miro mal como miraba antes. Yo ya no hablo como hablaba antes. Ahora he venido a Cristo, y lo que hace Cristo en mi vida es quitar ese viejo yo
y que Él empiece a morar dentro de nosotros. Porque no queremos que nos miren a nosotros. Yo quiero que mi esposa mire a Cristo dentro de mí. Cada vez que nosotros estamos viviendo, yo quiero que ella vea que Cristo está morando dentro de nosotros. Pero hasta que no entendamos el principio de morir a nosotros, las aguas están listas. Si usted nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, hoy es el día aceptable de salvación. Hoy es el día donde usted puede comenzar su vida nueva con Cristo, muriendo a su viejo yo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Proverbios 16:32 dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. No importa qué tan guerrero, qué tan fuerte sea, si no logra dominarse, dominar sus acciones, dominar su palabra. Escuche, por eso es que el Señor quiere sanarlos. Aquí hay solteros que están frustrados. Señor, ¿por qué no viene mi esposo, mi esposa? ¿Sabe por qué? Porque si llega sería un desastre. Y el Señor lo está reteniendo un poco a que su carácter mejore, a que usted logre sanar las heridas del pasado y que pueda usted confiar nuevamente que Dios tiene un plan, tiene un propósito para su vida. Hay matrimonios que se convirtieron, están recién convertidos, vienen de un mundo de cosas que han pasado. Es bueno y necesario volver a confiar, sanar, perdonar. Diga conmigo: yo puedo arruinar todas mis relaciones. Estaba hablando en Cary City este domingo y estaba predicando allí y decía: conozco tanta gente que aparenta muy bien al comienzo, pero porque son heridos y que traen tantas heridas, hurt people will hurt people. Gente herida va a herir gente. Y este es el problema. El problema es que alguien herido aparentemente va a lucir bien, pero en algún momento va a salir el color real. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. En algún momento va a salir el fruto. Y eso es lo que pasa cuando sale el fruto. Esa mala acción, ese robo, esas malas palabras, nos convertimos en personas que quemamos puentes. And I feel that so strong in the Holy Ghost. I feel that the Lord wants to heal us in such a way. Creo que el Señor quiere sanarnos de tal manera. It's about time for you to stop burning bridges. Ya es hora para que usted pare quemar puentes. Aquellas personas que lo han ayudado, lo pueden ayudar solamente por 2-3 meses, porque no van a aguantar tanto. Y se mueven de relación en relación, resultan casados 1, 2, 3 veces. Gloria a Dios para Cary, porque tiene trabajo. Pero ella no quiere estar aconsejando a la misma pareja con diferentes parejas cada vez. Y lo que sucede es que seguimos pensando que el problema son los demás. The problem is, that's their problem. No, es que no me entienden. El problema son ellos. No. Escuchen. Tenemos que llegar a la presencia del Señor y decirle al Señor: Señor,
escudriña lo más profundo de mi corazón y mira si hay camino. El salmista dijo: y mira si hay camino de maldad. Señor, hay pensamientos que ni siquiera yo conozco, hay acciones que ni siquiera conozco, hay pecados que son ocultos hacia mí. Señor, yo te pido que tú escudriñes, que saques cualquier basura que hay dentro de mí. Necesito a alguien en este lugar que lo crea y pueda decir: Señor, yo necesito que me sanes, que me restaures, que me levantes. Señor, he cometido errores. Señor, he hecho cosas que no estoy orgulloso de hacer, pero oh Dios, yo vengo a tu presencia porque quiero sanar mi espíritu, porque quiero sanar mi mente, quiero sanar mi corazón. Este altar está abierto. Si alguien quiere venir hasta acá, yo creo que es necesario. Creo que deberíamos venir a este altar todos. Venga, venga, corra aquí al altar. Hay unos que estoy mirando, yo soy su pastor, y hay unos que estoy mirando que deberían estar corriendo a este altar. Come on. Permita que el Espíritu Santo de Dios empiece a sanar, empiece a restaurar, empiece a cambiar. Deje que el Señor le sane esas heridas. Deje que el Señor le cambie ese carácter. Come on. Es hora de confiar nuevamente. Es tiempo de confiar nuevamente. Es tiempo de amar nuevamente. Es tiempo de sanar. Es tiempo de aceptar el perdón de Dios. Dice la palabra del Señor: porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dígale al Señor: Señor, yo te clamo ahora mismo que tú hagas algo nuevo dentro de mí. Yo te clamo ahora mismo, Señor. Yo no quiero herir a mi esposo. Yo no quiero herir a mi esposa, Señor. Yo no quiero herir a mi hermano. El Señor le dijo a Cary, cuando le preguntó a Abel: ¿dónde está tu hermano? Caín le dijo: yo no sé. Y el Señor le dijo: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Sí, eres guarda de tu hermano. Deja que Dios sane, deja que Dios restaure. Deja que Dios te perdone. Recibe el perdón de Dios ahora mismo por el poder que hay en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda condenación. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que la paz del Señor empiece a gobernar en tu familia. Let the peace of the Lord begin to be the main thing in your family. Que la paz del Señor sea lo principal en tu familia. Let forgiveness come right now into your mind, into your heart. Que el perdón venga ahora a tu mente y a tu corazón. Let the power of the Holy Ghost renew your strength. Deja que el poder del Espíritu Santo renueve tu espíritu. Let the power of the Holy Ghost renew your mind. Deja que el poder del Espíritu Santo remueva su mente, que cambie su mente. Oh, somebody needs to pray. God, I trust. I want to trust again. I want to love again. Come on. Alguien en este lugar tiene que decir: Señor, yo confío nuevamente. Yo amo nuevamente. Let healing come into this place right now. In the mighty name of Jesus. Que sanidad llegue a este lugar. En el nombre de Jesús. What the devil meant for evil, God will turn it around for good. Lo que el diablo trató para mal, Dios lo transforma para tu bien. Trust in the process. Trust in the process. Confía en la promesa del proceso de Dios. Siento mis deseos, tomo control de mi vida. Pero la sabiduría
lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condesciente, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Tienes mejor, Con toda humildad, con paciencia, con sabiduría, sopórtense los unos a los otros. funcionó. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, restauración en nuestra mente, restauración en nuestro espíritu. Oh, feel the renewing of your spirit right now. Siente la renovación de tu espíritu ahora.